Pues siempre es un disfrute de la inteligencia de Arturo Castillo, consejero electoral. Le agradezco muchísimo que nos acompañe aquí a Ras de Tierra, Arturo. Ricardo, muchísimas gracias. Un gusto verte de nuevo aquí. Gracias por este espacio para platicar. Pues tengo varias preguntas. La primera es casi de tipo personal. Nos ha tocado aquí reportar los empellones, el lanzamiento de maceta, las jabalinas que se avientan entre los representantes de los partidos, Acosta Naranjo del PRD peleándose con Noroña saliéndose de la herradura porque no quiere oír a nadie. A ver, el ambiente que me ha tocado muchos años reportar en el INE anda feo, anda crispado, ¿no? El INE esa herradura se volvió territorio de campaña. Está políticamente crispado, sin duda alguna, pero yo creo que esa es parte del diálogo natural. O sea, si recuerdas, por ejemplo, en las elecciones pasadas, específicamente pienso en la de 2006, también la interacción entre representantes de partidos políticos era intensa. Aquí lo importante es que los consejeros y las consejeras nos mantengamos neutrales y nos mantengamos calmados. Si los partidos políticos quieren discutir sus temas en la propia herradura de la democracia, pues adelante, son bienvenidos siempre que se mantengan en los temas del orden del día. Te desafío con una pregunta. Sí. ¿Es necesario, ahora que están pensando renovar al INE, que se mantengan representantes de los partidos ahí sentados? Porque no, la autoridad es como si la policía tuviera ahí sentados a otras autoridades que no tienen nada que ver, ¿no? Tomando decisiones electorales, en ese caso de seguridad. Es una pregunta muy interesante. El Instituto Nacional Electoral es el único órgano regulador del Estado mexicano que tiene a los sujetos regulados sentados en la mesa. El único. Les da la voz. No tienen voto, pero tienen voz. Exactamente. Yo creo que sí es importante escuchar a los partidos políticos y tenerlos presentes. La propuesta de reforma, adelantándome un poco a este tema, prevé que ya no estén presentes los representantes del Poder Legislativo, solamente los de los partidos políticos. Y a fin de cuentas, ahora sí que utilizando en la metáfora del partido de fútbol, el partido de la competencia democrática pues es entre los propios partidos políticos. Es importante que ellos estén en conversación permanente con el árbitro. Hoy andamos muy contentos porque Manuel López San Martín va a ser moderador del debate ahora el 1 de abril, el primer debate en abril, el 17, junto con Denise Merker. Cuéntame cómo estuvo la selección. Pues me da mucho gusto que les dé gusto a ustedes. Estamos muy felices. Todavía es una preselección. ¿A qué me refiero? Fue seleccionado por la Comisión de Debates, sube a Consejo General este viernes y ahí se tiene que discutir y votar. Entonces todavía no es una determinación definitiva. Esto es importante que lo tengan presente. ¿Cómo se hizo la selección? Bueno, se tomó en cuenta la opinión de partidos políticos, se tomó en cuenta la trayectoria, el posicionamiento y el perfil que tiene cada uno, digamos, de las personas propuestas para moderar el debate, y a partir de esto surge esta primera propuesta. ¿Qué te esperas de este debate? Porque la verdad es que somos una cultura buenísima para el monólogo. Y en todos los debates siempre son monólogos como emplastados. Nunca es un buen diálogo. Pues, ¿cómo le va a hacer el INE? A ver si en esta ocasión sí nos permiten ver contraste, algo más humano. Claro, bueno, los tiempos de participación de cada uno de las y el candidato van a ser más cortos. También tratamos de diseñar mecanismos de debate mucho más ágiles. Esperemos que en este momento haya más diálogo entre ellos. Además, el ambiente político es bastante más intenso que en otras elecciones. Yo espero que esto dé para que el debate sea más interesante. Bueno, siempre da de qué hablar el presidente, porque pues la mañanera, sus intervenciones, pues sí, acaban inclinando la balanza. Por cierto, no es solo este presidente, ya hablábamos de Vicente Fox hace un momento, de Felipe Calderón. Le sacaron un cuadernillo que no quedó muy claro en el Tribunal Electoral al presidente para decir qué tipo de cosas no debía hacer. Hay una conversación con ustedes, con la consejera Tadei, que el presidente les pidió que le dijeran concretamente qué sí puede y qué no puede. A ver, ¿cómo va esa relación con el presidente? Y te la pregunto porque en realidad eso deriva a los gobernadores, las gobernadoras, presidencias municipales, a la autoridad, cómo debe comportarse en las elecciones. Sí, por supuesto. Bueno, a ver, creo que hay varias cosas. Mencionabas el ejemplo de varios expresidentes. Justamente Vicente Fox y el comportamiento de Vicente Fox fue uno de los factores que dio origen a la reforma del 2007, que nos tiene con la regulación actual en materia de intervención de servidores públicos. Sobre el cuadernillo, fue una propuesta de la magistrada. A ver, Fox intervino de más, hay que decirlo, porque dice que él declaraba ayer, ¿no?, que él lo hizo por México y por eso apoyó a Felipe Calderón, pero que él respetó la ley.
Tiene razón en que él respetó la ley porque en aquel entonces no estaba regulada la participación de servidores públicos en la contienda electoral, pero tampoco hay que perder de vista que la Sala Superior, en la declaración de validez de la elección de 2006, dijo expresamente que la intervención del Poder Ejecutivo pudo haber afectado la equidad en la contienda. Y de ahí viene Sí, la reforma que se hace, es correcto, y que ahora afecta al López Obrador. Ahora, Nadie digamos sabe que para quién regula todo mundo. Demasiado, diría yo. Exacto. Y yo creo que eso justo es uno de los temas que se tiene que discutir en una eventual reforma, la idoneidad del modelo de comunicación política que está vigente actualmente. Bueno, pues vamos al tema que dejamos pendiente. Se habla de una nueva reforma, hay muchos elementos de la reforma presentada por el presidente, pero la que más me interesa hablar contigo es esta idea de que ustedes sean electos por voto popular. O sea, que no hubieses llegado por este camino que llevó a que tus méritos fuesen considerados por la Cámara de Diputados y por eso seas consejero, sino a tener que hacer campaña en la calle para ganar los votos que a su vez te volverían autoridad electoral. ¿Cómo estás viendo esa iniciativa? ¿Cómo te sientes respecto a esa iniciativa? Mira, yo creo que el principal reto, o sea, podemos jugar con cualquiera que sean las reglas del juego, pero el principal reto es que cualesquiera que sean esas reglas, es que tengamos un partido que tenga cancha pareja y que tengamos un árbitro que sea autónomo y competente. El hecho de que los consejeros y consejeras y magistrados o magistrados o incluso los jueces puedan ser electos por el voto popular por sí mismo no excluye que puedan tener la capacidad y la competencia para ser buenos jueces o buenos consejeros. Ahí hay que refinar ese procedimiento y creo que eso es lo fundamental. Segundo, creo que el reto más importante, además de la capacidad técnica, es cómo garantizas la autonomía de estos nuevos árbitros. A ver, es impensable que alguien pueda ganar elecciones o ganar una consulta popular sin un partido atrás. No podemos negar que el refrendo que buscó el presidente López Obrador, la revocación de mandato, hubo un partido atrás, ¿sabe? Quien convocó, quien promovió justamente la ratificación, es ahora candidata a diputada. Que los partidos se pongan a promover en cancha las candidaturas de consejeras y consejeros, pues hace que van a ser secuestrados por los partidos. Ese es el gran riesgo. Y no me refiero solo a partidos políticos, es cualquier estructura. Claro. ¿Me explico? O sea, cualquier estructura en el crimen, por ejemplo. Cualquier estructura de intereses puede justamente intervenir para movilizar el voto. Crimen organizado sería terrible, sería completamente reprobable. Creo que ese es el principal, o sería el principal reto de una reforma de esta naturaleza. Es decir, ¿cómo garantizas que las personas que hacen campaña para obtener el apoyo popular y ocupar un cargo público sean, uno, técnicamente competentes y dos, sobre todo, autónomos? Lorenzo Córdoba, en este evento que hubo en el Zócalo, da un argumento que es interesante. Decía, a ver, las mayorías son temporales. No hagamos que esa mayoría temporal nombre al árbitro que es permanente. Me parece un argumento atendible. Yo creo que sin duda es un argumento atendible, por eso sería fundamental en ese escenario, en el escenario de la propuesta de reformas, que el proceso de selección de aspirantes a consejeras o consejeros electorales sea completamente abierto, completamente transparente y que garantice su capacidad técnica y que sobre todo las reglas para que hagan campaña, lo voy a poner entre comillas, ¿no?, para obtener el apoyo popular, les garanticen cierta autonomía. No sé si esto tenga que pasar porque tengan un cierto financiamiento, porque haya una prohibición de participación por parte de estructuras partidistas o empresas o cualquier otra estructura ajena al tema, ¿no? Bueno, cierro ese tema y abro el último. Estamos todos intranquilos porque hay ciertos territorios. Veía en Cámara de Diputados, hablaban por lo menos de 50 regiones donde hay riesgo de vida para poder hacer campaña. El caso de Marabatío, hace unos días me dejó muy impresionando. En la mañana matan al candidato de un partido, en la tarde al candidato de otro partido. ¿Quién va a querer ser candidato en Marabatío? Y la verdad, el INE se ve en ese sentido pues como una pieza más casi reducida frente al contexto general. ¿Cómo estás viendo tú las cosas? Ustedes no tienen el ejército, no tienen fuerza pública, dependen de muchos otros para que se garantice una contienda pacífica. Claro, yo creo que esto es bien importante. El Instituto Nacional Electoral no es una autoridad en materia de seguridad pública.
El reto en materia de seguridad pública en elecciones es un reto de Estado que involucra al Sistema Nacional de Seguridad previsto en el artículo 21 de la Constitución. Esto es, al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos locales, a los gobiernos municipales y, por supuesto, la coordinación que nosotros tenemos con todas estas autoridades. ¿Hay diálogo con estas autoridades? Por supuesto que sí. ¿Estás tranquilo? A ver, decir estoy tranquilo es decir mucho. O sea, sí me preocupa el tema de la seguridad en estas elecciones. Al día de ayer teníamos ya 32 solicitudes de protección por parte de candidaturas en diversos órdenes y de todos los partidos políticos. Sí es un tema que nos preocupa, pero es un tema que en principio y al final se está atendiendo. Se está atendiendo y Arturo, recae en seguridad. Vamos a seguir conversando de aquí, bueno, mucho, pero de aquí a junio todavía más. Te agradezco muchísimo por acompañarnos aquí a Ras de Tierra. Muchas gracias a ti, Ricardo. Me despido de usted, nos encontramos mañana a 8 de la mañana. Le dejo una estupenda compañía.